Antes de entrar en la palabra del Señor, quisiera hacer un par de comentarios. Quisiera darle gracias a todo el equipo pastoral de esta casa, por supuesto al pastor Gerardo Ampie. 1,000,000 de gracias por la confianza, tantas gracias por todo el esfuerzo, el tiempo. Ciertamente para tener un evento como este se requiere de mucha inversión, de tiempo, de esfuerzo, recursos. Y bueno, uno lo hace obviamente con fe de que Dios nos ha dicho que hagamos algo, pero también con la esperanza de que Dios haga algo estupendo, y bueno, esa es nuestra oración. Es cierto, muy difícil predicar después de que el apóstol viene y predica, y bueno, ustedes aquí en Nicaragua les gusta el béisbol, ¿no? Es como venir y batear después del Grand Slam que ya ganó el partido, así que bueno, ahí sigo yo. Pero ciertamente Dios nos va a hablar. Creo que el Señor me ha puesto una palabra en el corazón. Quisiera pedirles, por favor, si usted trajo su Biblia, ya ábrala o préndala, como hoy en día se usa, al libro de Hechos, el capítulo número 10. Hechos, capítulo número 10. Quisiera darle las gracias a todos los pastores que están presentes, líderes de ministerio. Realmente, usted y yo formamos parte de algo que yo llamo una confraternidad exclusiva. Permítame decirles que al decir exclusiva no estoy hablando y no estoy insinuando que somos mejores que nadie, absolutamente no. Pero sí estoy declarando y diciendo de que somos muy diferentes que el resto de la población. Les explico, solamente usted conoce, tiene las experiencias de un pastor, y en esto nos podemos identificar. En un domingo podemos predicar nuestro mejor mensaje, y para el lunes de la próxima semana estamos enterrando a un miembro de nuestra iglesia. Pasan unos cuantos días y luego tenemos que, casar a otros miembros de la iglesia. Próximo domingo viene y estamos bautizando a miembros de la iglesia, y el próximo lunes viene y bueno, estamos con la crisis matrimonial de unos líderes de la iglesia, y al punto que voy es de que solamente usted y yo sabemos el rango de emociones que nosotros de repente andamos. Solamente usted conoce los triunfos, solamente usted conoce el dolor, los retos, los anhelos, y por ende yo creo de todo corazón que reuniones como estas son de suma importancia, porque es aquí donde nos podemos retroalimentar. Es aquí, en lugares como estos, donde podemos retroalentarnos. Hay algunos de ustedes que han llegado a este lugar muy necesitados. Hay algunos de ustedes que han llegado golpeados por el ministerio. Nadie nunca te dijo que iba a ser fácil, y sin embargo te has dado cuenta que el sufrimiento sin su gracia es casi imposible. Estás aquí porque el Señor te trajo a este lugar. Mi oración es de que Dios te dé ojos para ver y oídos para oír, y un corazón entendido, un corazón metafórico que alcance a ver más allá de lo que se está logrando ver en este momento. Ya deberíamos estar en el capítulo 10 del libro de Hechos, el capítulo Hechos de 10. Les voy a colgar rápidamente el telón de fondo, es decir, contextualizar lo que vamos a decir. Si usted está buscando un título para nuestra charla, le vamos a poner ¿qué tipo de hombre? ¿Sí? No le voy a hablar solamente a hombres, obviamente, pero creo que Dios está buscando gente especial, no en el sentido de mejor, sino con ciertas características para cumplir grandes tareas. Le voy a colgar el telón de fondo. 10 años han pasado. ¿Podría decir 10 años conmigo? ¿Alguien? 10 años han pasado. 10 años han pasado desde la muerte, la resurrección, la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, 10 años han ahora pasado desde que Él susurró, o más bien declaró esas grandes palabras a sus discípulos cuando les dijo: yo quiero que vayan a Jerusalén. Quiero que vayan y esperen ahí, porque no muchos días el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes, y cuando venga el Espíritu Santo, ustedes serán empoderados. Entonces serán mis testigos. Ojo, por favor, no antes, porque es imposible antes de ser testigos de Jesucristo. Tenía que venir el Espíritu Santo, y después de eso se va a lograr la tarea de ser sus testigos. El Señor dice: y cuando ustedes tengan este nuevo empoderamiento del Espíritu Santo, ustedes me van a ser esos testigos, no solamente en la ciudad de Jerusalén, sino que también en la región de Judea y en las regiones de Samaria, y de hecho hasta los lugares más lejanos de toda la tierra.
hasta este punto en nuestra narrativa. La iglesia infante, me permite decirlo de esta manera, ha sido algo exitosa. En Jerusalén la iglesia ha crecido aproximadamente 15,000 a 20,000 miembros, algunos estudiosos han dicho. Ya se ha derramado el evangelio por la región de Judea y de Samaria, con algo de ayuda de persecución, obviamente. Usted conoce el libro de Hechos, entonces la persecución los saca de Jerusalén y van y evangelizan en las regiones de Judea y de Samaria. Y bueno, las cosas van relativamente bien, obviamente no sin sus retos y momentos bajos, como la muerte de Esteban. Pero en este punto de nuestra narrativa, Jerusalén, Judea, Samaria, hasta cierto punto un radio de 150 millas ahí en la Tierra Santa ha sido evangelizado. Pero, ojo, esto de los lugares más lejanos de la tierra aún todavía no ha sido alcanzado. Y uno podría decir, bueno, quizá los discípulos están un poquito renuentes. Quizá los discípulos como que están tardando un poquito para ser obedientes. De hecho, yo me atrevo a decir que la obediencia tardía no es obediencia, sino desobediencia. Y ellos están esperando, y vuelvo a decir, es problemático, y les cuento el por qué es problemático que el evangelio no ha salido de un radio de más o menos 150 millas. Problemático porque usted y yo representamos los lugares más lejanos de la tierra. Me estoy dando a explicar. Problemático porque el mundo gentil no conocía el camino de la salvación. El mundo gentil, Cristo ya había venido, ya había muerto, ya había resucitado, ya había dado la orden a que hagan discípulos, y sin embargo todavía el evangelio no ha llegado a lo que son las regiones de Roma y Galacia y etcétera, etcétera, el mundo romano. Aún no ha llegado. De hecho, me atrevo a decir que el apóstol Pablo, de una manera muy linda, en el libro de Efesios, no sé si tengamos esa escritura, en el libro de Efesios, el capítulo 2, sus versos 11 y 12, y se lo leo de la Nueva Traducción Viviente, una traducción muy buena, que a mí me agrada mucho, es un lenguaje mucho más moderno y muy fidedigna a los lenguajes originales. Dice lo siguiente, hablando de la condición nuestra, gentil, antes de que el evangelio vaya más allá de las tierras de lo que era Samaria, Judea y Jerusalén. Dice, ustedes los gentiles, antes estaban excluidos. Note los verbos, estaban excluidos. Ustedes eran llamados paganos incircuncisos, lo cual no es una palabra de aliento, por los judíos. En esos tiempos ustedes vivían apartados, estaban apartados de Cristo, esa era la condición. No se les permitía ser ciudadanos de Israel, no conocían las promesas del pacto de Dios que había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Era grave la situación. 10 años han pasado. 10 años han pasado y aún no se ha cumplido por lo menos esa parte de la misión que Cristo le había dado a los discípulos. 10 años pasados y bueno, ese es el telón de fondo, y ojalá y haya yo hecho un trabajo justo, más o menos bueno, en pintarles el cuadro donde nosotros ahora vamos a analizar y vamos a hacer un breve exégesis de un par de versos de la Biblia para sacarle jugo y ver y tratar de responder esta pregunta: ¿qué tipo de hombre Dios llama o mujer? Ahorita vamos a hacer un argumento que Dios usa absolutamente a las mujeres también. ¿Qué tipo de hombre Dios usa para terminar o acabar esta tarea? De hecho, esta misma tarea sigue siendo completada por este tipo de gente. Es gente con ciertas características, es gente diferente, no es gente mejor, es gente diferente. Aquí en la Biblia, en el verso número 1, me encuentro con una serie de descripciones de un tipo llamado Cornelio. Dice aquí, había en Cesarea un hombre, diga conmigo un hombre. Era un hombre. Yo sé que esta no es una reunión de varones, pero le voy a hablar a los varones por un momento. Había un hombre, y quisiera decirles, Dios no necesita muchos hombres, necesita con que alguien levante la mano y diga, quizás yo no tenga todas las cualidades, quizás yo no esté totalmente equipado, quizás yo no tenga toda la unción, pero yo levanto la mano.
Cuando Isaías ve esa visión extraordinaria de Dios, en el capítulo número 6 del libro de Isaías, Dios le muestra su gloria, serafines están cantando y declarando: santo, santo, santo es el Señor. Y hace una pregunta retórica el Señor y dice: ¿quién irá por nosotros? Yo me imagino a Isaías volteando y bueno, pues, tienes serafines, tienes ángeles, tienes de todo, ¿no? Entonces me la estás haciendo a mí, Señor. Y Isaías de repente dice una palabra, en el hebreo es heneni. Levanta la mano y dice: pues yo le entro. Dios no necesita muchos hombres, no necesita los 12, no necesita 100, no necesita 1000. Con uno que levante la mano, Dios te cambia el mundo. Te cuento, de hecho, veo en mi Biblia, temprano, desde el libro de Génesis, a un tipo llamado Noé. Dios necesita reconstruir su creación porque se ha pervertido de gran manera. Entonces Él dice: yo voy a deshacerme de la creación, voy a deshacerme de toda la humanidad, y yo necesito que una persona me crea, y que me construya un arca bastante grande. De hecho, imagínese la presión en tiempos donde no había caído una sola gota de lluvia. Jamás había caído lluvia en los tiempos de Noé. La tierra era regada de abajo, no era regada de arriba. Y la Biblia dice que por 100 años, nos da a entender que por 100 años Él estuvo construyendo esta arca a las burlas, ridiculizado por otros que pasaban y dice: ¿qué estás haciendo? Eres un loco. Pero este le creyó a Dios. Más adelante vemos a un hombre llamado Abraham, donde Dios le viene y le dice: quiero que te vayas de tu parentela, que te vayas de tu territorio a una tierra que, ojo, todavía no sabes a dónde vas a ir. De hecho, no te voy a decir hasta que llegues a esta tierra, así de que créeme y dale un paso a la vez. Dios no necesita muchos, necesita con que uno diga: aquí estoy. Aquí encuentro que en la ciudad de Cesarea hay un hombre. Ahora bien, vuelvo a decir, yo no estoy excluyendo a las mujeres. De hecho, los que me conocen personalmente, los que conocen la manera que nosotros hacemos ministerio, saben que mi esposa de hecho es mejor pastora que yo. O sea, ella es increíble, ella realmente, yo soy medio, ¿cómo les digo? Yo soy medio ermitaño. Yo soy de meterme en una cueva por un mes y no extrañar a nadie. Yo así soy, con que me den mi Biblia y me meto en mi cueva y con un vaso de agua no pasa nada. Pero mi esposa siempre está con gente, ella ama gente, ella está alrededor de gente. Entonces, por favor, no me malentienda cuando yo digo un hombre, no me estoy refiriendo a un hombre en exclusión a mujeres. De hecho, cuando leo mi Biblia, yo veo que Dios frecuentemente usa mujeres. ¿Qué vamos a decir de gente como Débora? Barak todavía estaría pensando y orando si es el llamado de Dios ir en contra de los filisteos o en contra de los que estaban atacando a Israel, pero fue Débora la que lo instruyó y la que le dio la palabra de ánimo. ¿Qué diríamos de gente como Esther, que de hecho fue la que Dios usó para salvar a todo el pueblo judío? ¿Qué diremos de gente como Ruth, que por una palabra, tu Dios será mi Dios, Dios la exaltó tanto que fue la bisabuela de David y parte del linaje de Cristo Jesús? ¿Qué diremos de gente como María, bienaventurada? Entonces no estamos diciendo que Dios no usa, o solamente enfocándonos en hombres al decir qué tipo de hombre. Lo que yo estoy buscando es ciertas características de un ser humano, ciertas características que ciertamente se pueden desarrollar, ciertas características que no vienen natural a nosotros, pero intencionalmente las podemos desarrollar. Cuando pienso en estas características, un amigo mío, más que amigo, un maestro mío hace años me dijo lo siguiente: ¿sabías, Carlos, que muchos, y de hecho Jesucristo dijo esto, muchos son llamados, pero pocos escogidos? Yo siempre había pensado, ¿qué es el significado de eso? Y en ese momento él me dijo: la razón que muchos son llamados y pocos son escogidos es de que los escogidos deciden ser escogidos. Escogen ser escogidos. Escogen decir: heme aquí. Escogen decir: yo trabajo en mi carácter. Escogen decir: lo que tú digas, a donde tú quieras, yo lo hago. De hecho, este hombre, aquí me dice el capítulo 1, que se llamaba Cornelio. Me gusta el nombre de Cornelio.
Yo tengo 3 hijas, no tengo varón, pero yo siempre, toda la vida le he dicho a mi esposa, si yo hubiera tenido un hijo, y ella me dice que no, y bueno, pero yo le hubiera puesto Cornelio. No suena bonito, pero Cornelio es una de las personas que más admiro en toda la Biblia. Cornelio. Suena así como del norte de México. Cornelio, con R de R. Cornelio. Hay muchos Davids, hay muchos Adanes, pero hay pocos Cornelios. Me gusta el nombre de Cornelio. De hecho, me puse a estudiar lo que significa Cornelio. Viene de la palabra cuerno. Y da un cuadro de un toro feroz. Pero yo no sé si ha visto usted las fiestas estas, me parece que son las de San Fermín, ahí en España, cuando se meten a correr con los toros, las carreras de Pamplona. De hecho, fue la semana pasada. ¡Qué locura! Que un ser humano se meta con un toro. Póngase a pensar, un toro es la bestia salvaje en su propia naturaleza. Yo no me meto con un toro, antes me meto con un león. Un toro, me imagino, le gana a un león. Son salvajes, son fuertes, son potentes. El cuadro de haberle puesto Cornelio de una manera quizá profética a este varón era una declaración que este era un hombre fuerte, fuerza, firmeza. Y lo que yo encuentro aquí es que la primera característica que creo que Dios utiliza para para completar tareas grandes, no necesariamente es fuerza como la de física, porque de repente ahí tenemos gente como Sansón, que muy fuerte en el exterior, pero con una debilidad muy fuerte, era muy débil moralmente. Vemos a gente que es fuerte de carácter, eso es lo que está buscando el Señor. Gente con fortaleza moral, con fortaleza de fe, con lealtad, con devoción. Este era un hombre fuerte. Me encanta lo que Dios le dice a Josué cuando lo llama, le dice: tú esfuérzate y sé valiente. La fuerza es importante para un líder. Es importante porque vendrán días oscuros. Es importante porque van a venir días donde no sientes que puedes seguir adelante. Los que me conocen saben que Dios me puso en una región donde nosotros cancelamos realmente 6 a 8 semanas de nuestro calendario porque somos como el blanco de los huracanes. De hecho, en 20 años de ministrar en Puerto Arturo, 5 huracanes de categoría mayor nos han azotado. Mañana les hablaré un poquito acerca de eso, pero el último, Harvey, en el 2017 nos destruyó la iglesia. Yo ya no puedo más. En un espacio de 24 horas nosotros tuvimos pérdidas de más de 1.5 millones de dólares. En domingo estuvimos adorando, para el miércoles la iglesia estaba totalmente destruida. Cuando entramos el agua estaba hasta la rodilla. Todo lo que había, todos nuestros esfuerzos, todo lo que habíamos hecho, obviamente con la mano de Dios, había sido destruido. Esto no es para gente débil, esto no es para gente con un estómago débil. Esto es para gente que le va a creer a Dios aun cuando hay momentos difíciles en esta vida. Y algunos de ustedes están cruzando momentos increíblemente difíciles, y yo estoy aquí por lo menos en este instante en el espacio y en la capacidad que Dios me está brindando para decirte: sé fuerte y sé valiente. Dios fue el que te llamó y Él es el que te va a dar las fuerzas para seguir adelante. Te lo garantizo, te lo garantizo. Mayor, de hecho, es el que está en ti que el que está en el mundo. Y Él va a vencer en cualquier situación que estés tú cruzando. En esta tarde te lo recuerdo, Dios es fiel. Esto de ser hombre y ser fuerte lo veo a través y a lo largo de todas las escrituras. Primera de Reyes, el capítulo 2, verso número 1 al 3. David se está despidiendo de su hijo Salomón. El viejo se está muriendo, está ya en su lecho de muerte. Y sus últimas palabras, yo digo que últimas palabras son muy importantes. ¿Usted está de acuerdo? O sea, yo no quiero que mis últimas palabras sean así como que tráiganme agua o un par de tacos. No, yo quiero que mis palabras sean significativas.
Y lo tiene de la mano a su joven Salomón, al cual le está dando el reino. Por favor, entienda el contexto. Muerte de David, el más grande de los reyes de Israel, ahora le va a dar el reino a Salomón y tiene un consejo para Salomón. Le dice, llegaron los días en que David había de morir. Estoy leyendo de Primera de Reyes 2, 1 al 3. Llegaron los días en que David había de morir. Y ordenó Salomón a su hijo diciendo, yo sigo el camino de todos en la tierra y este es mi consejo para ti, escúcheme, esfuérzate y sé hombre, esfuérzate y sé hombre. Escuche la orden del Nuevo Testamento para con hombres. En 1 Corintios capítulo 16 verso número 3 la Biblia dice esto a los hombres, estén alertas, ojos abiertos, alertas, no te me vayas a dormir. No te me vayas a desviar, necesitas estar alerto. 1, 2, permanece firme en la fe. Esto no es para gente que cavila, que un día sí, el otro no. A ver si le entro, quizás sí, mañana no. ¿Quién sabe cómo me sienta? Sé valiente, les dice. Y por último, sé fuerte. Y no estoy hablando de fuerza, vuelvo a repetir, física. Porque conozco y tengo amigos que son monstruos, están grandísimos, pero a la primera salen huyendo. Estamos hablando de fortaleza interna. Yo les propongo que según la fortaleza de un hombre va la familia. ¿Escucharon? Yo les propongo que según la fortaleza de un hombre va la iglesia. Yo les propongo que según la fortaleza de un hombre va una nación. Primera y segunda de Reyes. Vemos una serie de reyes, uno bueno, otro malo, uno mediocre, otro excelente, y así va la cosa, pero según la fortaleza de ese rey iba la nación. Y lo que propongo en esta tarde es de que es importante nosotros analizar nuestra propia, no solamente hombría, sino fortaleza, y si necesitamos fortaleza, pedirle al Señor que nos haga fuertes. Es importante porque es la primera característica que yo veo en este tipo llamado Cornelio. Y vuelvo a repetir, Dios no necesita muchos, pero sí necesita un hombre fuerte, un hombre de carácter, un hombre feo, un hombre de lealtad, un hombre de devoción, y la lista de virtudes es larga. Uno con convicción, uno cuyos valores más altos no son el confort, la sobrevivencia y el placer, sino cuyo valor más alto, sin lugar a duda, es el agrado y la gloria del Dios que está en el cielo, que lo llamó. El clamor, estoy convencido, de esta generación es: necesitamos hombres fuertes. Continuamos en nuestro exégesis, en nuestro análisis de Hechos 1. Dice, este hombre era centurión de la compañía llamada La Italiana. Y me gustaría pausar y ver lo que significa eso. ¿Qué es esto de que era un centurión de la compañía llamada La Italiana? En otras palabras, lo que aquí nos está diciendo, que el varón era un líder. Una de las maneras que los romanos, una de las razones que los romanos eran tan exitosos como gente de guerra, era la manera que se organizaban. Ellos tenían lo que se le llamaba legiones, que eran aproximadamente entre 6 y 10 mil soldados, y luego tenían cohortes o compañías, y la división entre ellos era aproximadamente de 600 soldados, y luego obviamente tenía lo que usted y yo cuando leemos los evangelios encontramos, centurias, con su centurión, eran 100 hombres. Lo que yo encuentro aquí, que este amigo nuestro llamado Cornelio, el hombre fuerte, también era líder. Se puede ser un hombre fuerte sin ser líder. Este era líder, este tenía a su cargo gente, era líder de la compañía llamada La Italiana. Yo me puse a hacer un poquito de tarea y puse a examinar qué era la compañía llamada La Italiana. ¿Y sabía usted que estos eran conocidos por sus grandes conquistas? Eran conocidos por su gran disciplina. En la actualidad, de hecho, ellos estaban puestos sobre la provincia de Judea, la cual era muy problemática. De todo el reino romano en la época de Cristo, la región más problemática era la región de Judea. Entonces, ¿a quién vamos a poner para que resguarde y cuide y de repente responda a las muchas revueltas de los judíos? Pusieron a los de la compañía llamada La Italiana.
la actualidad están en esa región. Estos eran comandos de primera categoría. En Estados Unidos les dirían los Navy SEAL 6. Estos eran de calidad, soldados con rasgos fuertísimos, de excelentes soldados. Eran top, eran élite. Y este era su líder. Le quisiera dar 2 rasgos que yo alcanzo a ver de un buen líder. Tendría yo 1000 que darles. Y no estoy yo diciendo, por supuesto, que soy un excelente líder, pero tengo buenos líderes y he observado excelente liderazgo a través de los años. Pero 2 rasgos de un buen líder. Número 1 es obediencia. Sin obediencia jamás vamos a poder ser buenos líderes. Más adelante en nuestro texto nosotros vemos que un ángel se le aparece a Cornelio y le dice: Dios ha escuchado tus oraciones y ha visto tu generosidad. Ahora vea lo que dice Hechos 9, 5 al 6, dice lo siguiente, dice: ahora pues envía, le está dando una serie de órdenes. A soldados se les da órdenes. El ángel le dice: ahora pues envía algunos hombres a Jope, le dice la ciudad, y manda llamar a un tipo llamado Simón Pedro. Le dice el quién, le dice: él está hospedado con Simón. Le dice dónde, le dice la vocación de este Simón es un curtidor que vive a la orilla del mar. Le da el domicilio casi. Dice: quiero que vayas y quiero que envíes. Pero me llama la atención la respuesta de un buen soldado, de un buen líder. Dice: en cuanto el ángel se fue. Note, no tuvo que orarlo, no tuvo que, oye, bueno, vamos a meter un tiempo de ayuno y de oración y voy a buscar la presencia del Señor. Acabas de ver un ángel, hermano, que te acaba de decir: haz esto. La Biblia aquí me dice: en cuanto se fue el ángel, Cornelio llama a 2 de sus sirvientes de casa, a un soldado devoto que era uno de sus asistentes personales, y les contó lo que había ocurrido y los envió a Jope. Obediencia es importantísima. Es importantísima la obediencia para ser un excelente líder. La segunda cosa, quizá disciplina o quizá característica de un excelente líder, es de que tenemos que ser gente ejemplar. ¿Sabe usted cómo uno llegaba a ser un buen centurión? No era por palancas, ¿no? Eso lo vemos en Latinoamérica. Yo soy mexicano de origen, he radicado en toda mi vida en Estados Unidos, pero conozco el movimiento de palanca. Conozco el movimiento de, bueno, papi conoce a fulano de tal, entonces me meten a una buena estación y me ponen el título de... No, los romanos eran gente muy seria. Y uno no llegaba a ser centurión por palanca o por ser hijo de papi. Era por su conducta ejemplar en el campo de batalla. Siempre estaba basada sobre méritos, siempre sobre experiencia, liderazgo, lealtad y valor y valentía. Siempre se esperaba que un centurión inspire, motive, anime. Centuriones, de hecho, peleaban no atrás, peleaban al frente. Y es importante que peleemos al frente, que seamos ejemplos. Regreso a mi historia de cuando fue destruida ahí nuestra iglesia. Yo he caminado con mi pastor ya por 25 años, un poquito más ya, y he viajado alrededor del mundo con él. Literalmente hemos estado en la India, en Haití, en Nicaragua, en México, alrededor del mundo hemos coincidido. Yo estoy para servirle. Pero una de las cosas que él me marcó fue de que cuando fue destruida nuestra iglesia, todo el escombro, la basura que tuvo que salir, tuvimos que quitar todo, y nuestro auditorio es como de ese tamaño, todo baja, todos los salones de niños, todo era un caos. Hicimos un tipo de tirar lotes o ver qué tarea le tocaba a quién. Sí, porque éramos ya varios que vinieron a ayudar y vamos a ayudarte, Pastor Carlos, todos pobrecito, el Pastor Carlos, me echaron la mano. Me llama la atención la tarea que le tocó al Pastor Rafael, y no está aquí, pero le tocó la tarea de la basura, de ir al basurero, de ir en camión. Y nunca se me va a olvidar
él cargando basura al basurero, él siendo el pastor mío y pastor de algunos de ustedes, pero a él le tocó la basura. Un buen líder es líder por ejemplo. No es líder porque tiene un título, no es líder porque alguien le causó gracia decir, tú vas a ser el líder. Si no somos ejemplos, no somos líderes. Estamos para servir, para amar, para servir a otros. En fin, nuestra lista continúa porque estamos buscando y analizando esta pregunta de qué tipo de hombre era líder, era un hombre y era un hombre fuerte. Luego nos da esta palabra, nos dice, era un hombre piadoso. Hechos 10:1 nos dice, él era un hombre piadoso. Ustedes saben que no usamos esta palabra muy frecuente hoy día. Eso es como el lenguaje de la Reina Valera 1960, ¿no? Piadoso, no la usamos con frecuencia. La palabra piadoso, piedad, encapsula, de hecho es un tipo de palabra así tipo paraguas, que encapsula muchas otras virtudes, pero una de esas, y son virtudes de carácter, una de esas virtudes que habla, que encapsula, sería la mansedumbre. La mansedumbre es una de las virtudes que encapsula la palabra piedad. Ahora, no os olvidéis que estamos hablando de un salvaje, estamos hablando de un hombre de guerra, estamos hablando de alguien que sabía derramar sangre, alguien que era líder de una élite de soldados. Estamos hablando de Cornelio, un salvaje en el campo de batalla. Estamos hablando de alguien que, vuelvo a repetir, sabe derramar sangre, es líder de comandos temibles, de miles de batallas, de miles de conquistas. Tiene dinero, si usted lee todo el texto, tiene influencia, si usted lee el texto, tiene posición, tiene siervos, etcétera. Lo que no tiene es un pelo de corrupto. Lo que no tiene es un pelo de tirano, no tiene un pelo de prepotente, tiene un corazón tierno, según el texto. En Cornelio nos encontramos a un enigma de hombre, y por eso me cae bien Cornelio, porque por un lado es un hombre fuerte, por un lado es un hombre feroz, es un hombre que sabe derramar sangre en el campo de batalla, pero por otro lado la Biblia dice que es piadoso, es manso. A mí me gusta una definición que leí hace poco acerca de la mansedumbre. De hecho, Jesús dijo que los mansos van a heredar la tierra. Pero ¿qué significa mansedumbre? ¿Qué significa ser un hombre manso? No significa ser un hombre menso. Dice manso, no menso. Un hombre manso, mansedumbre. Y esta definición me encanta de mansedumbre. Es el que tiene una espada y sabe usarla, pero la mantiene envainada. ¿Están escuchando? Este sabe usar la espada. Este ha usado espada. Este es líder de una compañía de italianos muy severos, pero él sabe cuándo y cómo y dónde. Ese Cornelio, por un lado, es un monstruo. Por un lado, es un salvaje con un potencial de destrucción masiva impresionante. Pero por otro lado, es un hombre piadoso. Por otro lado es un hombre manso, es un hombre con la espada, pero esta espada está envainada, es un hombre piadoso. Y en eso se cumple el viejo dicho que a mí me encanta, que es mejor ser un soldado en un jardín que un jardinero en una guerra. Continuamos nuestro exégesis y viendo características de este tipo de hombre. Hechos 10:1 dice, había en Cesarea este hombre, ya lo vimos, Cornelio. Era líder de la compañía llamada italiana, era piadoso, pero también era, ¿qué dice ahí? Era temeroso de Dios. No de dioses, plural, sino singular, era temeroso de Dios. ¿Sabía usted que los romanos eran personas muy religiosas? Eran gente muy religiosa. Ellos adoraban a todo un panteón de dioses, tenían dioses para todo, el dios de guerra, el dios de la fertilidad, el dios de Dios, para todo tenían dioses. Tenían un panteón de dioses paganos. De hecho, ellos creían que no adorar al panteón de dioses de ellos era malo para la sociedad. Entonces, por eso ellos no querían a los judíos, porque los judíos decían solamente hay un Dios, el Shama, de Deuteronomio capítulo número 6, oye, oh Israel, el Señor solamente uno es, y adorarás al Señor con todo tu corazón, tu mente y tu alma.
Ellos creían en la singularidad de Dios y los romanos creían en dioses. Y aquí tenemos a este hombre fuerte, feroz, pero al mismo tiempo piadoso, que escoge en contra de su propia sociedad no tener dioses, sino escoge el Dios de Israel. Y lo que a mí me llama la atención es de que con toda la presión social que obviamente ha de haber tenido, él era temeroso del Dios de la Biblia. No vivía su vida como si Dios fuera un ciego mudo. No, él teme al Dios de la Biblia. Ahora ojo con lo que voy a decir. Aún él no conoce a Dios. Él teme al Dios de la Biblia, pero si usted lee el resto del texto, él todavía no conoce el camino a la salvación. Él sabe que hay una salvación. Él ha observado a los judíos que están alrededor de él. Él escoge su Dios, pero no tiene mucha información. Y aún así él es temeroso de ese Dios, el Dios de la Biblia. Poca revelación. Con eso él ya adoraba a ese Dios. Y si no eso fuera todo, quiero que vea lo que sigue, el verso seguimos en el verso número 1, ahí nos vamos a quedar. Dice aquí con toda su casa. Era temeroso de Dios con toda su casa. Un hombre de familia es lo que me está diciendo. Yo he observado ya años, he tenido el privilegio de ser pastor 20 años, desde que mis pastores nos mandaron a Puerto Arturo. He tenido el privilegio de observar a familias pastorales y he llegado a una conclusión que las familias, los pastores que incluyen a la familia en pastorear son los que mejor éxito tienen en el pastorear a su iglesia. Ese era un hombre de familia. Y según la descripción de Hechos 10, él y su familia vivían muy bien. Pero ojo, su confort y sus placeres no eran los valores más altos de sus vidas. En la frase, era temeroso de Dios con toda su casa, habla de un hombre que le ha dado la prioridad a Dios. Ha enseñado a sus hijos a temer a Dios. Les ha enseñado a buscar a Dios. Más adelante usted va a ver que si lee todo el texto se va a encontrar que él hace una reunión cuando cae el Espíritu Santo sobre ellos. Ahí está la familia. Es importante que incluyamos a la familia. En esto se cumple otro dicho: ¿de qué me sirve ganarme a todo el mundo si mi familia se pierde? Yo estaba activamente trabajando en mi doctorado hace un año, y una de mis hijas se metió en problemas. Después del COVID hizo un par de decisiones así como que ¿qué pasó aquí? Y yo tomé una decisión consciente. Mi doctorado es importante para mí personalmente y es importante para poder ayudar al cuerpo de Cristo, pero nada es más importante en ese momento en mi vida que mi familia. Nada, nadie. Y no estoy dispuesto por colgar un papelito ahí en mi oficina perder a mi hija. Y le he dado tiempo y le he dado espacio, he pasado tiempo con ello, la he sacado de viaje. Y gracias a Dios, el tiempo que he invertido en mi vida la ha ayudado a regresar al camino correcto. Vale la pena sacrificar por nuestra familia. Temeroso de Dios con toda su familia, sus hijos estaban incluidos en esto. Pastor, tu esposa es tu mejor aliada. Es tu ayuda idónea, no es tu ayuda demonia, es tu ayuda idónea. Eres la mitad sin ella. Es importante que lo sepas. Es importantísimo tener una buena teología de lo que es el matrimonio. De hecho, podríamos consolidar lo que es una teología del matrimonio en el primer mandato que se le dio al primer matrimonio, a Adán y Eva, cuando le dijo: tú te vas a separar de casa de papá y mamá. No está hablando de abandonar a papá y a mamá, está hablando de prioridades relacionales. Tu primera prioridad relacional ya no va a ser tu casa donde naciste, tu padre y tu madre. Sigue honrándolos, eso es un mandato. Pero tu prioridad ahora es tu mujer, número 1. Eso es lo que nos dice. Es importantísimo que una casa, el Señor lo puso de esta manera, una casa dividida no puede permanecer. ¿Qué estamos haciendo pastoreando si no podemos tener nuestra casa en paz?
¿Qué estamos haciendo pastoreando si no podemos pastorear a nuestra propia familia? Nuestros hijos son importantes. Ellos sufren todo lo que tú sufres. ¿Saben qué es la cosa? Que usted y yo tenemos el lujo de hablarlo. Y lo hablamos cuando llegamos a casa. Pero ellos no lo dicen. Ellos se lo comen. Ellos se lo atesoran. Ellos van ahí manteniéndolo en el corazón. Ellos sufren lo que tú sufres. Es importante, temeroso de Dios con toda su casa. Este varón a mí me está cayendo más y más bien. Y por último, tengo 4 minutos. Hechos. Es increíble lo que un verso nos puede regalar en la Biblia. Esa descripción de este varón, características de un líder que Dios usa para llevar a otros niveles. Dice, hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Dentro de este contexto, yo veo que estas dos virtudes de ser generoso y orar van como de la mano. Porque vea esto, lo voy a llevar a Hechos capítulo 10, el verso 3 al 4. Dice, una tarde como a las 3, tuvo una visión en la cual vio que un ángel de Dios se le acercaba y le dijo, Cornelio, Cornelio, dijo el ángel. Cornelio lo miró fijamente, aterrorizado. ¿Qué quieres, Señor?, le dijo Cornelio. Le preguntó al ángel y el ángel le contestó, ojo cómo van estas dos virtudes de la mano. Dios ha recibido no solamente tus oraciones, sino tus donativos a los pobres como ofrenda. Van de la mano, van de la mano. Aquí hay un principio increíble y ¿cómo se los explico? La generosidad, se los pongo de esta manera, acelera la contestación a sus oraciones. Hace muchos años, cuando primero compramos, o ahí con la ayuda del Señor, una serie de milagros, compramos el edificio que Dios nos ha dado, no teníamos con qué pagarlo, no teníamos ni cuenta de banco. Fue realmente un milagro cómo nos hicimos aquel edificio. Pero ahora tenemos un edificio y no tenemos nada, cero, nada. Teníamos un camión. Era un tipo bus nuevo que nos habían regalado. Y yo estaba orando afuera del templo y le estaba preguntando al Señor, Señor, necesito tu provisión. Tú me has dado una visión, pero necesito tu provisión para poder edificar esto que tú nos has dado. ¿Cómo lo hacemos? Yo estaba caminando afuera y el Señor claramente me habló y me dijo, siembra. Estoy orando, pero ahora me pide que siembres. Eso no es lo que le estoy pidiendo. Eso no te estoy pidiendo que donde siembro. Te estoy pidiendo que necesito que tú proveas para que se acabe la visión. Y él me dijo, siembra. Y yo digo, pues ¿qué siembro? No tenemos nada. Y siembra lo más grande que tengas. No puedo sembrar el edificio. Y volteo y veo el camión. Siembro el camión. Me dice, siembra el camión. Y era un camión nuevo, fácil, de unos $75,000. ¿A quién se lo siembro? Hay un orfanato en Haití que necesita ese camión. Bueno, no, Señor, no puedo manejarlo a Haití. O sea, es una isla, yo estoy en Texas. Paga el precio para mandarlo a Haití. En otras palabras, págalos encima de esos $7,000 que no tenemos para subirlo en un barco para que lo manden al pastor Romain en Haití. Ya hacemos los pagos, mandamos el camión, manejamos hasta Florida desde Texas, que es un lío, 16 horas. Lo subo en el barco. Mandamos el camión a Haití. Dios nos abre después puertas para ir a visitar y para nuestro gozo y alegría ver cómo metían. Ese camión solamente le cabían 30 personas. Ellos le metían 100 y pico de niños, Le metían un chorro de niños. ¿Les puedo decir algo? Es de las mejores cosas que yo he hecho en toda mi vida. Esa semilla sigue dando fruto hasta el día de hoy. Dios provee de una manera increíble. Se edifica el templo. Dios provee. Viene esta tormenta y ¡boom! Destruye el templo. Y de repente, pues no, tenemos seguro. Gracias a Dios tenemos seguro. Nuestro seguro nos viene y nos dice, no te vamos a dar ningún dólar. Pero perdimos $1.5 millones, ni $1. Háztela como tú quieras hacértela, no es nuestro problema.
Les voy a contar. Dinero empezó a llegar de lugares que yo ni me imaginaba, de la India, de España, de México. El pastor Tim, que va a estar con ustedes, nos mandó una ofrenda increíble. Nos llama una persona que en mi vida había conocido yo de Dallas. Me dice: te vamos a poner toda la insulación, toda. Pero ¿cuánto es eso? Bueno, cuesta $50,000, pero Dios me dijo que yo lo haga. Y vinieron y lo hicieron en un día. No había tabla roca, todo se había agotado. Y en un momento, un día, llegó toda la tabla roca. ¿Y dónde salió la tabla roca? Un hombre de negocios en Dallas escuchó de tu problema y dijo: mándenle a aquel que no conozco toda la tabla roca que necesita. A veces nos la pasamos orando y orando y orando, cuando Dios dice: vamos a ponerle patitas a tus oraciones. Siembra como loco. Yo lo que veo aquí es que Dios dice: Dios ha oído tus oraciones y ha oído tus oraciones y ha visto tu generosidad. Es un principio increíble. De hecho, yo quiero proponer que según su generosidad se va a cortar el tiempo de su oración. ¿Qué le estás pidiendo a Dios? Siembra. Sí, pero usted vive en Estados Unidos. Yo vivo en un pueblo de este tamaño. No teníamos un centavo y hemos visto la mano de Dios. Uno no puede dar más que Dios, y el dar reta a Dios. Es como decirle: a ver, Dios, yo doy. Él dice: yo doy más. ¿Qué tipo de hombre usa Dios para terminar grandes tareas? Usa Cornelios hasta la fecha. Hombres fuertes, hombres piadosos, hombres balanceados, hombres líderes, hombres que saben orar, hombres que saben ser generosos. Ese tipo de hombres que Dios está buscando. Hay aquí uno de ellos.